Eh, en realidad, voy a ir tomando, digamos, a lo largo de esta charlita, algunos elementos de este video. En principio voy a hablar de la cotidianeidad que se ve en esta filmación y lo voy a relacionar con la observación general número 7 eh, del, justamente de la que tiene, digamos, como misión eh, observar el cumplimiento de los derechos conforme a la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas. Y entonces, en el apartado número 6 caracteriza a la primera infancia. Y a mí me parecía que este video da cuenta de esa serie de características. Entonces dice, los niños pequeños atraviesan el periodo de más rápido crecimiento y cambio de todo su ciclo vital, en términos de maduración del cuerpo, sistema nervioso, de movilidad, de capacidad de comunicación, aptitudes intelectuales, todo eso lo vimos en este pajarito, ¿no? Esta, esta, esta creciente maduración de las competencias y acabamos de ver también en las gráficas que hablamos de la sinaptogénesis o el equipamiento biológico, la importancia que tiene este periodo de la primera infancia. Después dice, los niños pequeños crean vínculos emocionales fuertes con sus padres u otros cuidadores de los que necesita recibir cuidado, atención, orientación, protección. Y bueno, creo que en el video ahí, eh, incluso fíjense que dice que se ofrezcan de manera que sean respetuosos de su individualidad y con sus capacidades cada vez mayores, ¿no? Entonces fíjense cómo el pajarito al inicio abría la boquita, esperando que el adulto que lo alimente, como había sido alimentado hasta ese momento, y cómo en este momento el adulto se corre para provocarlo, para animarlo, para esperar que él tenga la sensación del apetito y para que sea él quien se desafía a ir a buscar el alimento. Digo, el adulto, sea el cuidador o sea los padres, eh, eh, está siempre atento para ese acompañamiento, pero esa atención y ese acompañamiento es respetuoso y en sinergia con lo que el niño va necesitando. Eh, de la dependencia absoluta a la autonomía relativa, podrían decir algunos autores. Bueno, los niños pequeños establecen importantes relaciones con niños de su misma edad. Bueno, y ahí, así como con niños más jóvenes y mayores. Muchas cosas acá se vienen a la mente. Eh, Muchas veces hemos hablado con ustedes el tema de las salas integradas, de la multiedad, los beneficios y las dificultades que esto genera. Pero bueno, en materia de experiencia, digamos, también me pregunto sobre este año 2020 en donde los niños vieron vulnerado su derecho a estar con otros. Eh, y pienso cómo vamos a trabajar, digamos, para, para que en el 2021 algunas de estas situaciones se puedan garantizar. Bueno, los niños pequeños captan activamente las dimensiones físicas, sociales, culturales del mundo en que viven, aprendiendo progresivamente sus actividades y sus interacciones con otras personas, ya sean niños o adultos. Pensaba en el pajarito y su relación con los cangrejos y las cosas que adopta de la enseñanza, digamos, de los cangrejos. Eh, Después plantea los primeros años de los niños pequeños son la base de su salud física, mental, de su seguridad emocional, de su identidad cultural y personal y del desarrollo de sus aptitudes. Algo del orden de la identidad cultural se ve también en este video cuando, eh, y después lo voy a retomar cuando hablemos de orden simbólico, cuando él se siente un miembro activo de su comunidad proveyendo alimentos para todos. Después dice, las experiencias de crecimiento y desarrollo de los niños pequeños varían de acuerdo con su naturaleza individual, sexo, condiciones de vida, organización familiar, estructuras de atención y sistemas educativos. Entonces, quiero decir que las experiencias de desarrollo de los niños
van a tener una estrecha relación con las oportunidades que desde los sistemas, los centros, las salas, las familias y las comunidades les podamos proveer. Y también están poderosamente influidas por las creencias culturales acerca de lo que nosotros creemos que el niño necesita, eh, y entonces acerca de el rol activo que desempeña la familia y la comunidad. Yo lo voy a dejar por ahí a este tema para poder pasar a otro, eh, pero eh, para traer el concepto de experiencia voy a trabajar por dos lugares. Por un lado, la observación de este programa de video que se llama Caminos de Tiza y que ustedes lo van a ver solos, y que en la voz de Daniel Calmels, Marcela Armus y la licenciada María Emilia López, van ustedes a poder hacerse preguntas eh, acerca de cuál es el equilibrio entre proponer un dispositivo para que se produzca una experiencia de aprendizaje y hacer alguna actividad. Calmels pregunta si es lo mismo estimular el desarrollo que acompañar el desarrollo. También tensionan el concepto de estimulación temprana o vínculos estimulantes. ¿Qué necesitan los niños típicos en las salas cunas? Y también, bueno, venimos del campo de la psicomotricidad, eh, y Daniel Calmels es un psicomotricista y entonces nos va a entregar en este video alguna reflexión acerca de el lugar del cuerpo como captador de la experiencia o capturado por las pantallas, por la televisión, por los celulares, cómo dialoga esta realidad virtual que hemos vivido en el 2020 con la necesidad experiencial que tienen los niños entre 0 y 3 años. También en- he dejado en este, en esta primer parte eh, la posibilidad de reflexionar en torno a los organizadores del desarrollo infantil. Entonces, en principio, definir el desarrollo infantil es el proceso que se expresa a través de los cambios de las conductas, donde el niño aprende a dominar niveles cada vez más complejos de movimientos, posturas. Pienso esto y pienso en el pajarito, ¿no? De expresión de los pensamientos, las emociones, los sentimientos, a través de los distintos lenguajes, verbal, postural, tónico, gestual, de miradas, de emisión de sonidos, de tacto, pictórico, gráfico, y de las maneras de relacionarse con los demás. Eso es lo maravilloso del desarrollo infantil, eh, pero quiero poner énfasis en que quizá la connotación más importante del desarrollo infantil que quiero compartir con ustedes es que alcanza la posibilidad de adaptarse activamente al ambiente, de controlarlo, pero también de transformarlo. Entonces, yo los invito a pensar un desarrollo infantil en donde que le da las herramientas para que el niño se adapte al ambiente, pero también un desarrollo infantil activo y transformador del mundo y del ambiente que lo rodea. Y es difícil porque son muchos años de otras concepciones de niños pasivos, dependientes de las experiencias que el medio le brinde, y en los últimos años estamos invitando a pensar un niño que transforme, que controle el medio y que sea protagonista de su propio desarrollo. Bueno, para hablar un poquito de esto, yo les he acercado esta autora que es Mirta Chockler. Mirta Chockler es fonoaudióloga, es doctora en psicomotricidad, es psicóloga social, eh, bueno, y es portadora de una gran experiencia en el tema, y entonces en esta oportunidad traje un artículo para que ustedes lean, pero pueden acercarse a este libro que no tiene desperdicios, y vamos a hablar entonces de los organizadores del desarrollo psicomotor, del cual me voy a quedar en este video solo en uno o dos de ellos.
Plantea la autora que eh, los organizadores del desarrollo son el vínculo de apego, que son este sistema de interacciones primarias entre el niño y el adulto, y que son los apuntalamientos externos del sujeto. Plantea que el segundo organizador es la comunicación y que entonces la comunicación es el producto entre estas interacciones, entre este diálogo tónico, postural entre el ambiente y el niño. Y plantea que el tercer organizador es la exploración y apropiación del mundo externo, y es sobre el que quiero que trabajemos nosotros, ligados al concepto de experiencia. Eh, y luego, entonces vamos a volver luego sobre esto. El cuarto organizador es el equilibrio y el control progresivo del cuerpo, es decir, es lo que habla de la disponibilidad corporal del niño y quien jerarquiza y pone en valor el lugar del movimiento como el movimiento como representante de la vida psíquica del niño, y de ese tema y del respeto por el desarrollo postural y autónomo del niño también he hablado en otras oportunidades con algunos de ustedes, y es un tema que me apasiona pero que no vamos a tocar en este video. Y por último, el orden simbólico, que en un ratito vamos a volver sobre él. Entonces les presentaba los organizadores del desarrollo que se asientan, como está marcado acá, en la estructura biológica, que es biológica y que es social, en esa estructura inicial que el niño trae consigo al nacer, eh, y que se encaminan hacia el desarrollo de la persona. Entonces va a plantear cada uno, y fíjense cómo hace este movimiento espiralado, ¿no? Para decir que estos organizadores son dinámicos. Ella va a usar el término de dialécticos, que se estructuran también con los otros y contra los otros. Este, se estructura en este intercambio fluido, digamos, con el ambiente, y entonces da esa gráfica, digamos, de espiral, a modo de resumir como algo dinámico, no como una etapa estanca, que primero se da el apego y no pasa nada con la comunicación, y que después se da la comunicación y se pierde el apego, no, sino que cada uno de estos organizadores influye al que lo precede y al que lo sucede. E incluso no lo da en términos cronológicos, no es que el apego es de tanto a tantos meses, la exploración es de tanto a tantos meses, sino que son sinérgicos, dinámicos, simultáneos. Eh, bueno, entonces les decía que íbamos a hablar un poquito de que es exploración y conocimiento del mundo, y si nos da un poquito el tiempo del orden simbólico. Se planteaba la autora recién que la exploración liga al niño al mundo exterior, y que los estímulos del medio activan una serie de comportamientos de orientación, búsqueda, manipulación, desplazamiento, retracción, a través de procesos perceptivos motores que aumentan la atención, el alerta, la excitación, el tono, las emociones, el movimiento. Pensaba ahí en el pajarito que acabamos de ver, ¿no? Pensaba cómo el tono iba desde primero el diálogo tónico con el adulto, con la mamá, digamos, cómo después requiere de ese adulto que sostenga, que provea la experiencia. Si nunca hubiese sido alimentado en la boca, ese pajarito nunca hubiese sabido lo que es la sensación de estar satisfecho. Eh, pero también si nunca hubiese dejado de existir esa alimentación directo a la boca, nunca hubiese buscado, si no hubiese dejado esa falta la mamá, nunca hubiese podido correr en busca del alimento, y todo lo que después sucede, ¿no? Y todos estos procesos así de perceptivos motores, ¿no? Esto de cómo en ese dibujo animado ponen este pajarito que está asustado, que por ahí que está, cuando está todo crispadito, digamos, uno supone un tono elevado, expectante, y cómo después cuando se da el disfrute que puede andar por las olas y que le encuentra la vuelta, entonces cómo va aprendiendo y aprendiendo cada vez más, hasta llegar a ser
él el proveedor de los alimentos de todos los pájaros. Entonces, estas conductas exploratorias le permiten conectarse, conocer, aprender las características del mundo externo. Y la verdad que los niños en su primera infancia vienen dotados de este, de esta curiosidad y eh, de esta motivación natural de maravillarse por las cosas del entorno y de querer explorarlas y de querer tocarlas y de querer conocerlas. Y entonces vamos a pensar nosotros como adultos cómo hacemos para acercar un mundo asequible, digamos, para que puedan tocar, para que puedan experimentar, pero donde sean autónomos, pero que a su vez sea cuidado y pensado para ellos. Eh, Les decía que también si podíamos, y antes de cerrar o abrir, digamos, con lo que es la exploración y apropiación del mundo, les voy a leer un pedacito de este libro que yo les planteaba, que se llama La aventura dialógica de la infancia, entendiendo, digamos, a la infancia como esa este, aventura y a la primera infancia como ese andamiaje, digamos, que el niño tiene y que le va a servir de soporte para toda su trayectoria de vida. Entonces plantea Mirta Chockler, la experiencia infantil emerge de la amalgama de condiciones subjetivas, como son la maduración, la seguridad afectiva, la disponibilidad corporal, con condiciones objetivas, como son el ambiente, la cultura, los objetos, los juguetes, el espacio, el tiempo, que los adultos ofrecen a los niños en la vida cotidiana. Entonces, pensar que la exploración depende absolutamente que si bien modela y son el alimento de la subjetividad del niño, están dadas y están sostenidas por las condiciones objetivas del medio ambiente, por el espacio, por el tiempo, por las propuestas, por los escenarios de aprendizaje que nosotros les proponemos a los niños. Y que lo que le proponemos o lo dejamos de proponer no es eh, ajeno a la posibilidad de construirse como sujeto, de subjetivarse. Bueno, después vamos a volver sobre ese tema rápidamente, pero entonces plantear acá que eh, el orden simbólico, que es el quinto organizador, dice, está constituido por el conjunto de representaciones sociales, jurídicas, económicas y culturales que inscritas en el psiquismo a través de las relaciones familiares e institucionales, operan eficazmente determinando la conducta y los roles individuales y grupales. Pensaba nuevamente en la escena del pajarito y pensaba cuando hacia el final del video él se instala en la comunidad de los pares como uno más, ¿no? Cuando él logra a través de distintas experiencias, por ejemplo, proveer los alimentos. Eh, Pensaba en cómo determinan las trayectorias de vida los adultos que rodean a los niños. Y cuando hablamos de los adultos, hablamos de la familia. Acá dice la importancia, por ejemplo, de la aportación de un nombre, del apellido, de lo masculino, de lo femenino, de lo permitido, de lo prohibido, de los orígenes del lugar, de la pertenencia, vamos a decir, de esa comunidad relacional que hablaban al principio del video, ¿no? Y entonces, cómo nosotros desde los centros y desde las salas cunas vamos a promover las mejores representaciones sociales para que el niño se sienta competente, activo y constructor, ¿no? Para que se sienta valorizado, para que se sienta escuchado eh, por la comunidad de pares de los otros niños y por el adulto, que en definitiva el niño está siempre esperando en esa etapa de 0 a 3 años la aprobación de los adultos. Eh, bueno, entonces para entrar ya en la tercera y última parte del recorrido por el material, ustedes van a tener la tercera parte, la he llamado trayectoria o curso de vida, ¿no? Y es para pensar un poco que la trayectoria o el curso de vida de los niños entre 0 y 3 años, que a partir de
el aislamiento social preventivo y obligatorio como consecuencia del COVID-19 han tenido un año muy singular y muy particular, y sin dudas esta coyuntura ha afectado el desarrollo de los niños y nos avecinamos a un año 2021 también con particularidades, y entonces la idea es poder pensar y pensar cómo nos convertimos, cómo seguimos siendo garantes del derecho que tenían los niños a desarrollarse, que bien expliqué en la observación general número 7, de todas esas necesidades que el niño tenía y que por este año nos ha costado bastante poder garantizarlas. Entonces, para eso recupero el link de una conferencia de Daniel Quesada que dio en la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes, y dicen que esta pandemia ha generado un alto costo en materia de derechos, y dice existen condiciones previas eh, de inequidad que la pandemia ha puesto nuevamente en evidencia. Y bueno, yo creo que sí, creo que la pandemia ha visibilizado equidades que subyacen y fundamentalmente en la primera infancia. Eh, entonces, les dejo a disposición el link para que puedan volver a escuchar esta conferencia. Y ahora sí los invito como a pensar cómo promover mejores comienzos de vida en tiempos de post-pandemia. ¿Cómo vamos a hacer en el 2021 para, bueno, para colaborar en las mejores trayectorias de vida que los niños entre 0 y 3 años puedan tener? En ese punto he armado un Padlet, que es también un dispositivo que les pongo el link, a donde ustedes cuando toquen ahí van a poder acceder a estas publicaciones, porque hay una variedad de plataformas digitales que actúan a modo de repositorio o bibliotecas virtuales al alcance de las familias y educadores, y que tienen como objetivo apoyar a los padres, madres y cuidadores, facilitando una serie de recursos. Yo he elegido para compartir con ustedes estos 6, pero, pero hay muchos más. De hecho, voy a dejar también un link en la guía que les estoy dejando, en el recorrido con voz que les estoy dejando. Hay un link que lo lleva a todas las iniciativas latinoamericanas que ha habido en este año 2020 para acercar recursos. Y acá también ustedes van a entrar a este sitio, al Padlet, y van a encontrar cada uno de estos textos. Los dos primeros son de CENAF, este es del Ministerio de Educación de la Nación. Este es uno que no fue elaborado en tiempos de pandemia, que se llama Primera Infancia, Mejores Comienzos, pero que me parece que también es bastante rico en lo que puede proponer. Y ustedes van a pinchar arriba de la figurita y van a poder leer todo el material, o incluso hay partes que son interactivas. Bueno, lo cierto es que la conectividad de ustedes y de los padres, las propias incluso, no siempre han sido las mejores, y también en eso se ha visto una gran brecha entre las poblaciones y en desventaja de la primera infancia. Muchos de los padres de los niños que asisten a las salas cunas no disponen de dispositivos para ver estas sugerencias. Muchos no disponen más que de un elemento, y que además se ha visto tironeado este año que 2020 en los encuentros que teníamos vía la Defensoría. Ustedes dejaban en el chat escrito varias veces de que en algunos hogares priorizaban el niño de la primaria y dejaban un poco por fuera de la sala cuna, como entendiendo que como es chiquito no importaba que no pudiese tomar las actividades que ustedes les acercaban. Bueno, todo eso sucedió en este año 2020, y entonces voy a decir, si bien hay muchos recursos, no todos esos recursos llegaron a las familias. Y el segundo factor que también atentó fue el largo periodo de aislamiento que nos llevó el año. Yo estoy grabando esto en diciembre, y nos llevó desde febrero a estar distanciados físicamente de las familias,
y los niños estar físicamente distanciados de sus centros y de sus salas cunas. Entonces, digo, hay dos cuestiones. Por un lado, la tecnología y en el caso de los que tenían tecnología, por otro lado, el agotamiento que ha significado. Y cómo las familias han tenido que resolver esta situación de cogestión de la crianza que vienen haciendo con las salas cunas. Seguramente un escenario muy difícil y a veces por momentos inimaginado para las personas que por ahí no estamos con niños pequeños en el cotidiano de nuestro hogar. Eh, entonces, lo cierto es que es hora de también pensar, y yo sé porque he estado en contacto con eh, las educadoras del norte cordobés, por ejemplo, que han tenido que echar mano a otros recursos, que lo virtual en algunos casos fue posible, pero en muchísimos otros casos no. Y entonces, pensar cómo adherimos a la familia para, eh, para que puedan desarrollar, digamos, en el seno de su hogar, las cosas que nosotros consideramos prioritarias que no deben cortarse. Entonces, ¿cómo empoderarse como educador, como institución de cuidado? Este, ¿Cómo no olvidar que nosotros somos la cara más visible de un Estado que debe hacerse presente en este tiempo? eh, de responsabilidad compartida, digamos, que nos compete para garantizar el presente, pero fundamentalmente el futuro de estos niños. Entonces, para eso, ahora he seleccionado algunos conceptos que pretenden ser un faro de cómo orientar las acciones, las experiencias, como venimos diciendo, que tenemos que acercar a las familias y co-construir con las familias en estos tiempos. Entonces, un ambiente sostenible. Entonces, yo empecé hablando del ambiente de crianza y entonces ahora voy a decir, un niño necesita de un ambiente sostenedor, de un entorno capaz de promover, de facilitar el desarrollo del ser humano y de proveer todos aquellos elementos que le permitan la satisfacción de sus necesidades. Es decir, no basta con que garanticemos que un pool de actividades llegue a un hogar. Nosotros necesitamos una familia que asuma la continuidad de ese ambiente sostenedor. Cuando hablamos de continuidad, los niños necesitan continuidad. Difícil pensar en este año de discontinuidad del, de la sala cuna, por ejemplo, ¿no? O de una continuidad absolutamente diferente a la que veníamos acostumbrados. Entonces, cuando hablamos de continuidad, tanto sea en el hogar o en la guardería o en las salas, eh, voy a tener que pensar en algunas cosas que deben ser estables en la vida de los niños. Yo me imagino un escenario 2021, por ejemplo, en donde los niños tal vez no puedan asistir todos los días a la sala cuna. Y entonces será misión de cada uno de los educadores pensar cómo damos continuidad, pero no cómo damos continuidad a la actividad. Hoy empecé a dar esto, bueno, acá va la actividad para que haga mañana en la casa, sino cómo damos continuidad al ambiente de aprendizaje. Bueno, algunas coordenadas se nos van a tener que ocurrir para que podamos pensar esto. Por otro lado, un ambiente sostenedor es un ambiente confiable y entonces yo pongo un ejemplo en la selección de los materiales, de los estímulos que uno haga, en la selección del cuento que uno vaya a relatar y en la selección del objeto concreto que uno le vaya a dar, tiene que estar que el niño pueda confiar en ese material. Digo, si yo le doy a un niño menor de 2 años una esfera de tergopol pintada con témpera para que juegue tanto acá como en su casa, y a la primera vez que la quiere explorar, conocer, a partir de morderla, le tengo que decir, no, 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 porque te va a pintar la boca, no, 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 porque se va a desgranar el tergopol. Entonces, quien se va a ver equivocado en la selección del estímulo voy a ser yo adulto. El niño tiene que tener elementos confiables. Yo no voy a hablar en este video sobre los objetos y los juguetes y los juegos, porque eso es motivo de otro módulo
de otros disertantes, ¿m? Pero bueno, voy a aportar esta dimensión de la confiabilidad del entorno que se elija. Y finalmente, la adaptación graduada. El adulto debe adaptarse a las nuevas exigencias, competencias del bebé. Bueno, lo vimos en el videíto, en donde decíamos este pajarito que fue cambiando y el adulto que fue sabiendo ubicarse en el lugar adecuado. Eso es difícil a veces para los padres, es un poco más difícil. Eh, Entender que de un mes a otro el niño tiene nuevas necesidades y que algunas actividades, algunas propuestas que eran interesantes dejaron de serlas y otras, como la lectura de determinado cuento, necesita ser incansablemente contado para que el niño pueda estructurar y pueda dominar muchas de las emociones que a veces los cuentos le ayudan a elaborar. Eh, bueno, entonces dice Winnicott, los bebés no recuerdan haber recibido un sostén adecuado, pero lo que sí recuerdan es la experiencia traumática de no haberlo recibido. Creo que es importante cuando nosotros hablábamos, cuando yo rescataba las palabras de Chokler recién y cuando hablaba de que la experiencia de alguna manera es esa sinergia entre las cosas subjetivas que pasan por el propio niño y las cosas objetivas que son las que nosotros le acercamos para que esos procesos se den. Pero que ineludiblemente ese ambiente externo objetivo impacta a modo de incrustación biológica, como decía en la primera diapositiva yo de toda esta charla, este, en el, hacia la subjetividad y la construcción de ese niño. Bueno, por otra parte, poner en valor las interacciones. Para hablar de este tema, voy a pasar un videíto al final del encuentro, pero entender, compartir con ustedes que lo cotidiano organiza la subjetividad. Es decir, que las cosas que ocurren en el cotidiano nos estructuran como personas, nuestro aparato psíquico, nos hacen ser más o menos felices. Y en esta etapa de la vida son determinantes. Entonces, la lectura de las necesidades que el niño tenga, el sueño, el hambre, la necesidad de moverse, esto nosotros se lo tenemos que hacer saber a las familias. Eh, los niños no pueden pasar de un dispositivo a otro, de los brazos al corralito, del corralito a la sillita, y los niños necesitan tener un espacio propio donde desplegar su necesidad de moverse, eh, donde las interacciones tienen que garantizarnos la lectura de las emociones. Cuando el niño llega a la sala y uno ve su accionar o intercambia las miradas o lo ve como está desbordado y necesita ese día borde, el borde que es contención, eh, uno tiene que poder decodificar y leer esas emociones que son singulares, que no son grupales, que no es que a todos los niños les pasa lo mismo en el mismo momento. De eso ustedes saben mucho, porque se ven todos los días con esta realidad. Entonces, en las interacciones hay una asimetría entre el niño y el adulto. El adulto es el garante de esas interacciones. Si bien el niño es un protagonista activo de la interacción con el otro, el adulto es quien interpreta y significa esas señales y hace o no una respuesta más o menos adecuada. Entonces dice Winnicott, las necesidades del niño pueden ser conocidas por alguien que conozca al niño. Las necesidades son singulares. Seguramente las actividades que pensemos son para todos, pero la experiencia que de esa propuesta yo traiga es singular en cada niño y necesito conocer qué es lo más feliz para cada quien. Entonces, finalmente el niño necesita relaciones nutricias, protección física, seguridad, regulación. Otro tema importante, pero que ustedes lo han visto en otro módulo, lo van a ver, es el adulto como corregulador, como regulador
de la conducta del niño, importantísimo. Hoy hay mucha evidencia desde las neurociencias nos jerarquizan este concepto. El niño necesita experiencias adaptadas a las diferencias individuales. Bueno, lo acabo de decir. Las propuestas pueden ser para todos, pero la experiencia es singular. La experiencia tiene que ser apropiada también al nivel de desarrollo que el niño tenga, también al equipamiento que el niño tenga. Eh, los entornos con límites, el niño necesita entornos que sean estructurados, que tengan expectativa, que desee, como ese del pajarito que acabamos de ver, que haya expectativa de los otros para que el niño sea, pero también que tenga estructura, que no sea un libre albedrío, que tenga contención, que tenga límites. Entonces seguramente no se tratará de decirle a la mamá solamente que tenga una caja de juguetes, sino se tratará de hablar con la mamá acerca de la importancia de los objetos que se pongan en esa caja y la importancia de un tiempo-espacio, este, un cartón, una mantita, una superficie donde sentarse e interactuar con su niño organizadamente en determinados momentos de la cotidianidad de su día. Bueno, el niño necesita también comunidades que apoyen y sean estables y continuidad cultural. Entonces, el niño finalmente necesita un adulto, y con estos adultos estamos hablando y estamos pensando, que posean sensibilidad, empatía y un profundo conocimiento del desarrollo en general y de este niño en particular. Eh, yo creo que para nosotros, los adultos preocupados y ocupados por la primera infancia, se nos viene un año lleno de retos, de desafíos que no podemos dejar pasar y también de oportunidades. Eh, Les comparto también este documento que son lineamientos para la reapertura de los servicios integrales de atención a la primera infancia en tiempos de COVID-19, que es un documento nuevo de UNICEF, en donde, bueno, tiene una serie de consideraciones, de las cuales algunas de reapertura de los servicios que no dependen estrictamente de lo que hace el educador de la sala, sino del territorio y de las condiciones territoriales, como las condiciones epidemiológicas, digamos, para estas reaperturas, pero que el punto 2 habla de los principios claves que van a orientar esta reapertura, ¿no? Entonces, ahí hay 5 puntos que están graficados, que el documento toma y que yo quería advertir. Uno de ellos que tiene que ver con el derecho que tienen los niños, y a propósito de eso ya trabajé la observación general número 7, el derecho a la atención del interés superior del niño. Es decir, por más pandemia o pospandemia que nos enfrentemos en el 2021, los niños tienen derechos a transitar esta corta tiempo de la primera infancia de la manera más enriquecida posible y está en nosotros la posibilidad de poder pensar estas estrategias. Por otro lado, las familias, también como garantes y co-garantes de ese derecho de la primera infancia, y entonces pensaba que para el 2021 nos tiene que agarrar con algún proyecto posible, de manera tal que, como decía en el documento de la, este, del potente ecualizador, digamos que el desarrollo infantil temprano es un potente ecualizador, eh, entonces que nos agarre con algún proyecto, con algún plan en donde de manera sinérgica nosotros como educadores estemos pensando en acciones y experiencias para con los niños y para con las familias. No avisoro un 2021 en el que no podamos pensar algunas estrategias ligadas a talleres, encuentros, mateadas, cada uno con su mate, espacios de diálogo que sean al margen de las familias. Es decir, no imagino un 2021 en que podamos trabajar sin incluir a las familias sistemáticamente, que es distinto a contar con las familias esporádicamente y demás y demás. Bueno, el tercer punto es la necesidad inexorable que tienen los niños de jugar y de jugar en un ambiente cuidado,
y la necesidad inexorable que tienen de la compañía del adulto para jugar. Y va a haber que tramitarla y va a haber que garantizarla. El cuarto punto tiene que ver con los hábitos y cómo podemos hacer, cómo desde las salas nosotros podemos convertirnos en promotores de hábitos saludables que incluso los niños lleven al seno de su familia y que tan necesarios han sido durante los tiempos de la pandemia. Y acá ustedes van a tener una serie incluso de sugerencias prácticas, como la de pintar la distancia de los piecitos, por ejemplo, en el piso, entre la distancia que tiene que haber entre un niño y otro que se está lavando las manos, incluso sugerencias para hacer para el hogar, como por ejemplo ligar un hábito a una canción, como para garantizarnos que la acción se desarrolle durante todo el tiempo que dura la canción. Bueno, hay varias sugerencias, más todas las que a ustedes se les ocurran. Y finalmente, fíjense esta que tiene que ver con las emociones. Reconocer que salir de un estado de pandemia mundial nos va a generar la presencia de niños con sus distintas emociones. Ni mejores ni peores que otros años, pero emociones que sin duda deberemos interpretar y deberemos dar lugar en cada una de las salas. Bueno, para cerrar, plantea contar con un plan de contingencia en caso de cierres temporales del servicio de entre 2 a 5 días o más prolongados, debido a que pudiese haber algún recrudecimiento local de la pandemia o rebrotes en el centro, etcétera, etcétera. Yo creo que en el 2021 no nos puede agarrar desprevenido y que cuando esa continuidad del escenario se vea interrumpida, nosotros tenemos que tener un plan B, que si de entrada trabajamos cogestionando con las familias, vamos a tener todo el tiempo. ¿Y quién les dice que finalizado esta realidad que nos está tocando vivir, no tengamos familias con otros niveles de conciencia de lo irreversible de la atención que significa atender a la primera infancia? Bueno, en ese mismo documento invita que dice que los menores de 2 años no son objetos de estos lineamientos y podría eventualmente llegar a suceder que se vuelva a las salas priorizando algunos grupos poblacionales, algunas edades. Bueno, en todos los casos traje esta imagen para decir hay demasiadas evidencias científicas y entonces los remito a repensar el cuadrito de la sinaptogénesis que había puesto, ¿no? Ese de las curvitas, y que iba viendo cómo el equipamiento biológico se va estructurando en relación directa con los vínculos, y entonces decía, no podemos sacar de la órbita de la responsabilidad de las salas cunas los niños menores de 2 años. Supongamos que no ingresen todos juntos con el resto, bueno, tendremos que pensar y asumir alguna otra estrategia que garantice proteger ese periodo que para estos niños es un periodo de oro. Sin dudas, dice Quesada, el 2021 no puede encontrarnos con viejas recetas. El mundo ha cambiado y con ello lo que se espera de cada uno de nosotros también. Debemos hacer los máximos esfuerzos para tener una planificación flexible, pero enriquecida con lo esencial. Bueno, según he intentado en esta última tercer parte, he planteado lo esencial que tiene que tener una planificación desde las salas cunas y con los adultos de la comunidad. Para finalizar, vamos a mirar este video que lo tomé de Chile Crece Contigo, que es una de las páginas latinoamericanas, digamos, chilenas, a donde más allá de la pandemia tienen muchos contenidos y muy buenos para trabajar con las familias. Y a mí me parecía que hacía una síntesis de lo que había querido como transmitir. No es fácil ser niña o niño en un mundo adulto. A veces nos cuesta entenderlos, sobre todo cuando expresan su molestia. Está tan mañoso, no sé qué le pasa. Me tiene tan aburrida. Juanito, tienes que portarte bien y hacerle caso a la mamá. Vamos a jugar con los niños. ¿Qué pasó antes?
Ya, hijo, levántate. Tenemos que apurarnos, estamos atrasados. No quiero. Ya, pues, apúrese. No. Ay, no seas mañoso. Hay que ir al jardín infantil. Ay, ¿hasta cuándo te digo que tenemos que irnos pronto? ¿Cómo no me entiendes? No quiero caminar, me duele. Ay, otra vez con maña. Está tan mañoso, no sé qué le pasa. Me tiene tan aburrida. ¿Tratemos de otra forma? Ya, hijo, levántate. Tenemos que apurarnos, estamos atrasados. No quiero. No. No me pegues, mi amor. Me duele. Yo no te pego a ti. ¿Estás enojado? ¿Tienes sueño? Mi amor, a lo mejor quiere regalonear un poquito antes de levantarse. ¿Tuviste algún sueño feo? Sí. ¿Me quieres contar el sueño? No. Bueno, mi amor, pero cuando quieras me puedes contar, ¿ya? Mamá, había una araña. ¿Había una araña en el sueño? Sí, y estaba persiguiéndome. ¿Y te dio susto? Oye, ¿te gustaría que mientras nos vestimos escuchemos tu canción favorita? Así nos olvidamos de esa araña molestosa. Bueno. ¡Hola! ¡Hora de levantarse! ¿Sabes por qué es importante ir al jardín? Porque aprendes mucho. Chao, hijo. Que te vaya bien. Chao, papá. ¿Qué pasa, hijo? Me duele el pie. A ver, ¿qué pie le duele? Ese, mamá. Oh, hay una piedra, pues. Ya, ahora sí. Sí, gracias. Mamá, no quiero ir al jardín. Quiero quedarme contigo. Yo sé que quieres estar conmigo, mi amor. A mí también me gusta estar contigo. A ver, ¿qué te parece que cuando yo me acuerde de ti en mi trabajo, te voy a hacer un dibujo? Y cuando tú te acuerdes de mí, también me haces un dibujo. Y en la tarde nos entregamos todos los dibujos que hicimos. Te puedo hacer corazones. ¡Qué buena idea, mi amor! ¿Y qué te gustaría que haga yo? Corazones también. ¿Sabe, tía? Juanito está un poquito regalón y con un poco de sueño. Es que no durmió muy bien. Tuvo una pesadilla con una araña. ¿Cierto, mi amor? Sí, era fea y me perseguía. Ah, ¿y te dio mucho susto? Sí, me dio miedo. Oye, a mí también hay cosas que me dan susto. ¿Verdad, tía? Sí, pues. Niños, ¿les gustaría que habláramos de las arañas? ¡Sí! Quiero decir algo importante. Cuando los niños estamos molestos o tenemos rabia, necesitamos que nos escuchen. Me duele el pie. A ver, ¿qué pie le duele? Ese, mamá. Mamá, no quiero ir al jardín. Quiero quedarme contigo. Que respeten nuestros tiempos. A veces no podemos ir tan rápido como los grandes quieren. ¿Me quieres contar el sueño? No. Bueno, mi amor, pero cuando quieras me puedes contar, ¿ya? Que nos ayuden a entender qué nos pasa. ¿Estás enojado? ¿Tienes sueño? ¿Tuviste algún sueño feo? ¿Y te dio susto? Ayuda para calmarnos. Nos cuesta hacerlo solitos. Oye, ¿te gustaría que mientras nos vestimos escuchemos tu canción favorita? Así nos olvidamos de esa araña molestosa. Mi amor, a lo mejor quiere regalonear un poquito antes de levantarse. Que nos digan con claridad lo que nos quieren enseñar. A veces nos dicen, pórtate bien. ¿Qué será eso? No me pegues, mi amor. Yo no te pego a ti. ¿Sabes por qué es importante ir al jardín? Porque aprendes mucho. Necesitamos que nos traten con respeto y nos den el ejemplo. No nos pidan cosas que los adultos no hacen. ¡No me grites! Es diferente que nos digan Te estoy escuchando, hijo, no me grites. Yo no te grito a ti. Háblame suave. que con su ejemplo nos enseñen a reconocer los errores. Hijo, disculpa. No está bien que te grite. Que nos enseñen a pedir ayuda cuando no podemos resolver solos los problemas. Por favor, ¿puedes ver tú a Juanito? Estoy demasiado nerviosa y no quiero ser pesada con él. Por último, quiero contarles que no somos mañosos. Nos pasan cosas, como a todas las personas. Necesitamos que nos conozcan y nos entiendan, para que nos puedan ayudar a crecer y desarrollarnos muy bien.
¿Creen que puedan ayudarnos? En Fono Infancia invitamos a los... Bueno, finalmente creo que sí, creo que nosotros podemos ayudarlos. Parte de los objetivos de este encuentro tienen que ver con eso, con que nos pensemos cómo vamos a acompañar y cómo vamos a asegurar y garantizar las mejores trayectorias de vida para los niños pequeños. Eh, Finalmente, en el escrito, en la guía, les he dejado mi correo electrónico por si necesitan comunicarse conmigo y también decirles que en esa herramienta de Padlet eh, tienen una posibilidad, tocando el signo más, de responder o de poner nuevos materiales o de responder a los que están puestos. Entonces, por ahí yo creo que por ese lado también puede venir el intercambio. También voy a dejarles allí un formulario, digamos, para que ustedes puedan desplegar y puedan responder. Y bueno, de esta manera, verdaderamente que yo pueda, una vez más, enriquecerme con la voz que ustedes puedan traer. Muchas gracias.